Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Saneamiento Físico Legal. Vamos a iniciar la capacitación de hoy, la cual estará a cargo del doctor José Tom Feria, quien es abogado por la Universidad César Vallejo, registrador público de la zona registral número 2, sede Chiclayo, maestría concluida en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de Piura, expositor en diversos cursos sobre Derecho Registral e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor José Tom. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches con todos. Primero, saludarlos desde la calurosa ciudad de Chiclayo. Segundo, bueno, el tema que nos convoca ha sido titulado Saneamiento Físico Legal. Quien les habla se desempeña como registrador público en la zona registral número 2 y hablaremos del saneamiento físico legal, pero haciendo hincapié en que he creído conveniente dividir esta exposición por un tema de tiempo en 4 temas centrales. Porque hay que tener en cuenta que el saneamiento físico legal, diríamos que es 1/3 de los actos que ingresan relacionados al registro de predios. Entonces he creído conveniente hablar de saneamiento físico legal realizado básicamente de manera particular. ¿De acuerdo? Entonces los actos de los cuales voy a hablar, primero es prescripción adquisitiva, luego título supletorio, rectificación de área y declaratoria de fábrica. Hablar de saneamiento físico legal es tratar de reparar o formalizar cualquier tipo de efecto que pueda existir sobre un determinado predio, ¿no? Entonces, saneamiento de titulación, la base legal lo constituye la Ley 27.157, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 008-2000-MTC, y su texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo 035-2006-Vivienda. Sobre el saneamiento de titulación, el texto único ordenado establece lo siguiente. Lo define como es el trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta la edificación a regularizar a fin de hacerla idónea para su acceso al registro. Comprende los trámites de declaración de prescripción y formalización de título supletorio. Aquí habla básicamente, como lo establece o lo indica en la misma diapositiva, es el saneamiento de titulación, es decir, el acto relacionado a sanear la propiedad, constituido por los actos que realizó o formaliza el notario, plasmados en una prescripción o en un título supletorio. Bien, el ámbito de aplicación de esta norma son toda edificación que se haya levantado sin licencia de construcción, sin conformidad de obra, sin declaratoria de fábrica, sin reglamento interno, hasta el 31 de diciembre del 2016. Bien, haciendo digamos, un análisis histórico respecto de la norma señalada, primero podemos afirmar que se aprobó para predios urbanos con edificaciones. Posteriormente, se amplió el radio digamos, de hecho respecto a este tipo de predios y se refirió a predios que no necesariamente cuentan con edificaciones. Y finalmente, la directiva aprobada por la SUNAR, la directiva 013-2003-SUNAR, termina de definir el escenario sobre el que recae este tipo de trámites, ¿no? Estableciendo que no es necesario que se haya aprobado una habilitación urbana sobre el predio, basta con que se certifique que el predio se encuentra en zona urbana. Quien realiza la certificación son, en este caso, las municipalidades. Bien, sobre este tema, sobre este último tema, el Tribunal Registral ha aprobado el siguiente precedente de observancia obligatoria que establece lo siguiente. Para efecto de determinar si es aplicable la Ley 27.157 cuando un predio obre inscrito como rústico, podrá acreditarse que está ubicado en zona urbana, entre otros documentos, con el certificado de parámetros urbanísticos por la municipalidad respectiva o presentar los documentos que aprueben el silencio administrativo positivo, entendido como una aprobación ficta, que quiere decir que cuando la municipalidad o una determinada entidad tiene un periodo para aprobar un determinado acto administrativo y no lo aprueba en ese periodo, se entenderá que ha sido tácitamente aprobado.
Bien, la competencia legal en este tipo de actos lo tiene el notario del distrito notarial donde se ubica la edificación objeto de regularización. Sobre ello hay que tener en cuenta algo. El tribunal registral en los últimos pronunciamientos hay un precedente de observancia obligatoria que habla respecto del tema que hay que diferenciar el saneamiento que se hace de titulación, de donde se sanea la propiedad, con el saneamiento que se hace físico. En este caso, por ejemplo, una declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces, el tribunal lo que ha establecido que el notario público de el distrito donde se ubica el predio tiene, digamos, reservada esta competencia respecto a saneamiento de la propiedad. Sin embargo, cuando se sanea físicamente algún defecto que tiene el predio, por ejemplo, en una declaratoria de fábrica, quien tendrá competencia es cualquier notario a nivel nacional, ¿ok? La competencia física, es decir, el estudio físico que hace respecto del predio, lo realiza el verificador común que se encuentra inscrito en el índice de verificadores, a diferencia del verificador catastral que tiene competencia a nivel nacional, ¿ok? En este caso es por verificador común. El título idóneo es el FOR, por ejemplo, para declaratoria de fábricas, el formulario registral, e instrumento público de formalización para actos de saneamiento de titulación, como la prescripción y el título supletorio. Bien, primero vamos a hablar, entrando al tema de saneamiento de titulación respecto a la prescripción y título supletorio. Vamos a empezar primero con la prescripción. Sobre la prescripción hay que tener en cuenta algo, ¿no? La prescripción se basa netamente en la posesión. Es un modo originario de obtener la propiedad. ¿Por qué? Porque no hay nada que antecede al derecho. No se basa en un derecho anterior. Se basa simplemente en la posesión que ejerce determinada persona sobre el predio. Respecto a las cuestiones considerativas que hay que tener en cuenta respecto a este acto, he creído conveniente citar el artículo 950 del Código Civil, que establece que la propiedad de inmuebles se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario de 10 años. Se adquiere a los 5 cuando medien justo título y buena fe. Sobre esto hay que tener en cuenta que el notario es competente para realizar los trámites en el caso de prescripción larga, es decir, de los 10 años. Cuando son 5 años de posesión y medie justo título y buena fe, quien tendrá la competencia es, en este caso, el juez, es el Poder Judicial. Procede respecto a predios inscritos y predios no inscritos, a diferencia del título supletorio, conforme lo veremos más adelante, da mérito a la cancelación del asiento registral del antiguo propietario. Por ejemplo, Josetón aparece como propietario y X prescribe el predio de Josetón, se cancela el derecho de propiedad de Josetón y se inscribe el derecho a favor del prescribiente, en este caso X, ¿no? En el ejemplo que damos. Como ya les había mencionado, el notario es competente para la prescripción larga. Se tramita como asunto no contencioso de competencia notarial y si existe oposición de cualquier afectado o que se considere afectado, se suspende el procedimiento a cargo del notario. Se da por finalizado el procedimiento. Bien, respecto al emplazamiento, la norma establece que se tiene que emplazar a la persona o personas de quien el solicitante dice que emana el derecho, al titular del terreno, a los propietarios ocupantes de los predios colindantes y a la SBN o gobiernos regionales en el caso que el predio no constituya propiedad de particular ni de comunidad campesina, se entenderá que es de propiedad del Estado. Sobre ello, el artículo 23 sobre el tema, el Tribunal Registral aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria que en resumidas cuentas lo que establece dice que se encuentra dentro de, forma parte de la calificación registral, el verificar que el procedimiento se haya realizado en contra del titular registral o que aparezca como emplazado o demandado en el caso de prescripción judicial. Tratándose de predios, esto sí lo quiero citar, tratándose de predios de propiedad del Estado, deberá constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal correspondiente. En este supuesto será suficiente que el notario deje constancia en el acta que se ha cumplido con las formalidades de la notificación personal. Sobre ello hay que tener en cuenta que cuando en caso el predio no se encuentre inscrito, se presume, y esta es una presunción legal, que está establecida en el artículo 23 de la ley 29.151, que es la ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y no constituyan propiedades de particulares ni de comunidades, son de dominio del Estado y el saneamiento le corresponde a la SBN.
Ahora, lo que les estaba indicando hace un rato es que en estos casos, cuando el predio no se encuentre inscrito y se presume que es de propiedad del Estado, la notificación tiene que ser personal. ¿Cuál es la nota distintiva con el, digamos, cuando el predio pertenece a un particular? Que si se encuentra inscrito, por ejemplo, es que la notificación se puede hacer por edicto, no necesariamente de manera personal, a diferencia de en los predios que no se encuentran inscritos y se presumen que son del Estado. Bien, respecto a la anotación preventiva de este tipo de actos, de la prescripción, la directiva 013-2003 que uniformiza los criterios de calificación en asuntos no contenciosos establece que se presenta el oficio del notario solicitando la anotación preventiva, copia certificada de la solicitud y copia certificada de los planos. Los planos, según el literal H del artículo 5, tienen que estar certificados por el notario que lleva a cargo el procedimiento. ¿Por qué? Porque tiene que generar convicción de que los planos presentados forman parte del expediente que se ha realizado respecto al procedimiento en sí mismo, en este caso de prescripción. Como les había indicado, cuando no se encuentre inscrita la condición de urbano del predio a prescribir, debe presentarse el certificado pertinente. El certificado puede ser el certificado de parámetros urbanísticos o el certificado de zonificación y vías o cualquier certificación notarial que así lo acredite. Sobre ello quiero, digamos, no le he consignado acá, pero quiero hacer un comentario. Justo ayer estaba leyendo una resolución del tribunal donde indicaba que bastaba con que los planos y la memoria descriptiva se encuentren visados por la municipalidad para considerar que el predio es urbano o se encuentra en zona urbana, ¿no? Un criterio bastante interesante que en la práctica registral lo veníamos aplicando ya de manera regular. Hablo de la zona registral número 2. Los pronunciamientos del Tribunal Registral sobre el tema, tenemos el precedente de observancia obligatoria aprobado en el 132 pleno, la existencia que establece que la existencia de la anotación preventiva del inicio del procedimiento de competencia notarial no impide la calificación registral definitivo conforme al ámbito de competencia registral. Por citar un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si se anota? Ok, se anota preventivamente el inicio del procedimiento de prescripción sobre determinada área de un predio matriz. Posteriormente se inscribe una medida cautelar judicial de no innovar. Esta medida cautelar de no innovar supone que se tiene que mantener el statu quo de la partida, el estado de derecho, y no se puede transferir el predio hasta que se levante la medida. E ingresa el acto definitivo. ¿Nosotros tendríamos que observarla en ese caso? Evidentemente sí, porque ya varió la situación de la partida. Ya hay un obstáculo que va a impedir la inscripción definitiva del acto. Por eso es que el hecho de que esté inscrita o anotada preventivamente el procedimiento de prescripción no obsta que se debe de calificar conforme a la competencia registral. ¿Ok? Es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados con los procedimientos no contenciosos deben ser visados por autoridad municipal o autorizados por verificador técnico. Efectivamente, nosotros no calificamos que los documentos técnicos hayan sido elaborados por verificador común o verificador catastral, no lo verificamos, eso lo verifica el notario, y tampoco la visación, salvo en el caso que les acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, cuando el predio está inscrito como rústico y a nosotros nos viene el trámite de la anotación preventiva o de la prescripción en sí misma, y los planos no están visados, simplemente nos presentan memoria descriptiva, plano perimétrico, plano de ubicación. Entonces, si estuviera visado, o la exigencia ahí sí cabría, porque tendrían que acreditar que el predio sobre el cual se está realizando la prescripción es urbano o se encuentra en zona urbana. ¿Cómo se acredita ello? Como les estaba comentando, esta resolución, según esta resolución, con la sola visación, criterio que ya habíamos nosotros estado aplicando sin... digamos, por una cuestión de técnica, ¿no? O de lógica, incluso, de pro usuario. Para inscribir la independización de la parte prescrita, no se requiere la autorización municipal de subdivisión, efectivamente, conforme lo establece también la ley 27.157. Si de la partida registral se advierte que se extendió una anotación preventiva de prescripción, la que después fue cancelada por oposición, cualquier notario carece de competencia para instaurar un nuevo procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo quiero sanear mi propiedad? Voy ante un notario
inicio del procedimiento, se hace la anotación preventiva de prescripción, pero hay una oposición por un tercero. ¿Ok? Se cancela, el notario cancela la anotación preventiva, pero bueno, yo me voy a otro notario a efectos de sanear mi misma propiedad. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Por más de que el nuevo notario envíe nuevamente al registro una anotación preventiva de prescripción, este título va a ser tachado, porque ya carece de competencia. El solo hecho de que ya haya algún tipo de oposición hace que el notario pierda la competencia. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estos procedimientos, el sustento es que son procedimientos no contenciosos. No hay litis, no hay pleito. ¿Ok? En una oposición ya hay litis. Entonces, quien es el competente es el órgano jurisdiccional. Si de la partida registral se advierte que se extendió una anotación preventiva de prescripción, la que después fue cancelada por... bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? La presentación del plano y memoria descriptiva del área remanente constituye un requisito para la inscripción definitiva, evidentemente, ¿no? Se había advertido que habían registradores que observaban y solicitaban el plano del área remanente de la anotación preventiva. Sin embargo, esto se tiene que solicitar en el acto definitivo, porque imagínense, si el área remanente es totalmente extensa, digamos, unos 10.000 metros cuadrados, cuando ni siquiera tenemos la certeza de que ese acto anotado preventivamente de prescripción va a concluir efectivamente. Imagínense solicitar al usuario el plano del área remanente, es innecesario, por decirlo menos, ¿no? De conformidad con el artículo 3 de la ley 26.639, el plazo de caducidad de las anotaciones preventivas es de 10 años, conforme a todo gravamen que pesa sobre un predio, el plazo de caducidad es de 10 años. La discrepancia entre el certificado de parámetros urbanísticos con el antecedente registral para determinar si el bien, este criterio bastante interesante, Ausucapires urbano no será objeto de observación cuando existen otros elementos que permitan colegir que estamos ante el mismo predio. A ver, quiero comentar un caso que me tocó en Cajamarca. Era un predio que se denominaba, no sé, barrio Cutibalú, ubicado en el sector Baños de Lima, ¿no? Entonces, a nosotros nos presentan el certificado de parámetros urbanísticos a efectos de acreditar que el predio era urbano. Bueno, era un reingreso en realidad. Le habían observado que no quedaba claro porque no se indicaba la partida registral y no hacían referencia al área en materia de prescripción. Bueno, yo creí conveniente pasar el título. ¿Por qué? Porque en el certificado de parámetros urbanísticos me establecía que el barrio era Cutibalú y el sector era Baños de Lima. Habían factores de conexión que a mí me llevaban a la determinación de que esa zona era urbana, ya resultando innecesario que se indique la partida o que se indique incluso el área. Es más, en el certificado de parámetros urbanísticos quien lo solicita es el prescribiente generalmente, casi en todos los casos, ¿no? Entonces, todos esos tipos de factores suman a efectos de llegar, de que el registrador llegue a la determinación que se trata del predio o del sector donde se ubica el predio, ¿no? La discrepancia, bueno, eso ya lo comenté, la anotación preventiva de la solicitud solo tiene por finalidad reservar la propiedad, por lo que no puede considerarse un acto previo para la inspección de la declaración definitiva. No es acto previo en la anotación preventiva para la inscripción de un acto definitivo de prescripción. Sobre el título supletorio, el artículo 504 del Código Procesal Civil establece que se tramita como proceso abreviado el propietario de un bien que carece de documentos que acredita su derecho contra su inmediato transferente y para obtener el otorgamiento, y tiene que haber 5 años de posesión. Me parece que aquí he obviado citar una parte del artículo 37, sí, se ha obviado, que establece que no es necesario o no aplica el título supletorio solamente en los casos que se carezca de algún tipo de documento, ¿no? También procede el título supletorio cuando tu documento no reúne el plazo establecido en el artículo 2018 del Código Civil, los 5 años de uso capiu que establece para cualquier tipo de matriculación. En ese tipo de actos también procede el título supletorio, ¿ok? Procede exclusivamente y únicamente sobre predios no inscritos. Bien, el Tribunal Registral sobre este tema, las diapositivas igual se van a facilitar para que ustedes puedan tener en cuenta los números de las resoluciones que estoy explicando o que he traído a bien manifestarles, ¿no? A efectos de que ustedes puedan
no sé, quizá en alguna observación, subsanar alguna de estas observaciones con alguna resolución que estoy citando aquí, ¿no? No corresponde a las instancias registrales verificar el emplazamiento de los titulares registrales de los predios colindantes inscritos. Evidentemente, es una exigencia que no establece la norma, ¿no? En la solicitud de inscripción de inmatriculación que proviene del procedimiento notarial de formación de título supletorio, forma parte de la calificación registral la verificación del emplazamiento del propietario conforme al precedente de observancia que les había dicho hace algunos momentos respecto a la prescripción. Se aplica por extensión en los casos de título supletorio. Ahora, tratándose de formación de título supletorio seguido en sede notarial, no procede la notación preventiva, evidentemente, porque la notación preventiva, el sustento es que el predio es inscrito. Entonces, el título supletorio, al proceder sobre predios no inscritos, no se puede anotar, evidentemente, ¿no? Bien, pasamos a rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. La base legal lo constituye la ley 27.333, que establece 3 tipos de rectificación de área, que ahora lo vamos a ver. La ley 28.294, que es la ley que aprueba el saneamiento catastral respecto a la inscripción del CUP. Y los mecanismos aprobados por el Tribunal Registral. Ahora, respecto a la rectificación de área en sí, hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica de este tipo de procedimiento. En sí, la naturaleza jurídica es que el predio siempre fue así. Es decir, hay una discrepancia entre lo que está inscrito con la realidad registral, pero pero la realidad extrarregistral siempre fue así. No es que el predio crezca, se extienda, se modifique. El sustento de este tipo de actos es que el predio siempre fue así y la finalidad es que esto se vea reflejado en la partida registral. Como les mencioné, la ley 27.333 establece 3 tipos de procedimientos respecto a la rectificación de área. Primero, por mutuo acuerdo. Bueno, este es un trámite, este es un supuesto sumamente amplio, que lo que quiere decir que tú te pones de acuerdo con tus colindantes. Yo, José Tom, me pongo de acuerdo con mi colindante de la derecha, izquierda, fondo, a efectos de rectificar mi área. Puede ser a más o a menos. ¿Ok? Porque no se va a ver, nadie se va a ver afectado. Y un posible afectado está dando la conformidad dentro del procedimiento. ¿Ok? Ahora, el procedimiento notarial es distinto. Aquí no hay, si bien hay notificación a los colindantes, no hay una intervención de ellos en sí misma. Y lo que establece la norma es que procede respecto a el supuesto cuando el área real, o sea, física del predio, es igual o inferior a la que está inscrita. Ahora, ¿qué sucede cuando es superior? ¿No procede? Procede cuando es superior, siempre y cuando hay una certificación registral que establezca que no hay ningún tipo de afectación. Ustedes se preguntarán, certificación registral, conforme lo establece la norma, es el área de catastro en su informe técnico, porque hay que recordar que según el artículo 11 del reglamento de predios, el informe técnico que elabora el área especializada de catastro es vinculante en los aspectos técnicos para el registrador. ¿Ok? Y el procedimiento judicial que está establecido en el artículo 504, 505 del Código Procesal Civil. Respecto a este tema de rectificación, el tribunal ha establecido diferentes criterios, como por ejemplo, determinación notarial de área, linderos o medidas perimétricas de predio urbano sin forma o ubicación definidas, si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial será incompetente para conocer el trámite de determinación o rectificación de área. Efectivamente, ahí quien asume competencia es el Poder Judicial, porque ya hay algún tipo de afectación, ya hay superposición. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? No estamos hablando del trámite donde intervienen los colindantes, ¿ok? Que es por mutuo acuerdo. Estamos hablando del otro tipo de rectificación. En este caso, si se advierte superposición, ya el notario pierde competencia, porque ya hay afectación. ¿Correcto? Entonces se tiene que ir a la vía judicial. Bien, respecto a la inscripción del Código Único Catastral, así en resumidas cuentas, que es un trámite que no necesariamente llega mucho al registro, pero la finalidad era de asignar un código único catastral de 12 dígitos, pero se alimentaba respecto a la información que tenía los entes generadores de catastro que se veía reflejado en el registro de predios.
¿Ok? Para la inscripción del PUC, que era lo que se presenta, o bueno, lo que se presenta es el plano catastral, me parece mal, la hoja informativa, y procede la inscripción siempre y cuando el área de catastro dé conformidad a la información que está allí y no advierta superposición. Ahora, ¿qué sucede cuando advierte superposición? Bueno, cuando advierte superposición, se da nacimiento al saneamiento catastral que realiza la SUNAT. ¿Cómo inicia esto? Con el informe técnico que advierte superposición y se anota preventivamente el procedimiento del PUC en las partidas vinculadas. ¿Ok? Entonces luego se notifica a los colindantes y ellos tienen 30 días para oponerse y esta oposición se eleva a la gerencia registral. ¿Ok? Si no hay oposición, transcurren 30 días de la fecha de la última publicación, porque se tiene que publicar en el diario oficial del Perú, en un diario de mayor circulación. Si transcurren 30 días desde la última fecha de publicación, se inscribe de manera definitiva. ¿Ok? Pero si hay oposición, quien resuelve es la gerencia registral, conforme ya les había indicado, pero sobre lo que resuelve la gerencia registral, sí hay una segunda instancia, en este caso es el tribunal registral. Si no se le da la razón al afectado, puede apelar y quien resuelve es el tribunal registral. ¿Ok? Es inscribible la rectificación de área. Esos son los procedimientos aprobados por el tribunal registral, que son básicamente dos. Rectificación por error de cálculo y rectificación unilateral. La rectificación por error de cálculo, hay que tener en cuenta que es eso, es solo rectificación de área por error de cálculo. Lo que supone que los linderos y medidas perimétricas tienen que mantenerse inalterables. No pueden modificarse. Sin embargo, si el área especializada de catastro nos dice que está imposibilitados de determinar ello, por evidentemente algún defecto que hay en el título archivado, siendo, digamos, esa responsabilidad del registro, porque antes no se solicitaba y es un defecto que se arrastra de años, procede la rectificación de área por error de cálculo. ¿Ok? El otro tipo de rectificación es la rectificación unilateral, que se presenta escritura pública acompañada de los documentos establecidos en el artículo 20 del reglamento de predios. Siempre que el área de catastro determine indubitablemente que el predio se ubica dentro del polígono del predio inscrito. Si catastro no puede determinar ello, no procede la rectificación unilateral. He creído conveniente también citar estos dos tipos de actos que no necesariamente son rectificación de área en sí mismo, pero habla en esencia respecto de la rectificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquellos usuarios que quieren que las coordenadas UTM figuren en su predio, en su partida, ¿ok? Este acto sí es inscribible. ¿Por qué? Porque el artículo 19 así lo ha establecido, que forma parte de la descripción de un predio, la ubicación en coordenadas UTM. Y además, digamos que establece una disposición bastante amplia, dice cualquier otro dato que pueda identificar el predio. Ese fue el sustento para que se pueda aprobar vía segunda instancia por el Tribunal Registral este tipo de inscripciones. ¿Ok? Pero establece siempre que la documentación técnica presentada se encuentre debidamente visada por verificador emitida por el órgano competente. Ahora, respecto a la prevalencia en el caso de habilitaciones urbanas de oficio, lo que sucede es que aquí hay un dispositivo legal, que es el decreto 14, el legislativo 1426, que establece que prevalece el área en linderos medidas perimétricas que ha sido considerado después del procedimiento de la habilitación urbana de oficio, que se supone que se hace in situ en un procedimiento, ¿correcto? Declaratoria de fábrica, bueno, respecto a la declaratoria de fábrica, la base legal lo constituye la ley 27.157, su reglamento y todos los dispositivos legales que ustedes ven citados en esta diapositiva, ¿ok? Ahora, ¿a qué tipo de edificaciones son aplicables? Igual a las levantadas sin licencia de construcción, sin conformidad de obras, sin fábrica, sin reglamento interno, al 31 de diciembre del 2016. Los propietarios que se hayan acogido anteriormente a este trámite de regularización, pero ha habido algún tipo de remodelación, ampliación de las fábricas el 31 de diciembre del 2016, se pueden acoger por única vez a este tipo
a este trámite nuevamente, ¿ok? Por única vez, sobre qué tipo de predio no puede aplicarse el procedimiento de regularización sobre zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo ribereñas y en los que resulte evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad. Bueno, la responsabilidad de aquí la tiene el notario, bueno, no responsabilidad, digamos que quienes intervienen son el notario y el verificador común. El notario certificando, legalizando las firmas de los propietarios y del el verificador, tanto en el FOR como en el informe técnico de verificador. Y el verificador responsable es el verificador común, quien va a constatar o va a dar fe que todo lo que está en el FOR es lo que está físicamente en la realidad. ¿Ok? Y ellos son los que asumen responsabilidad. Bueno, ustedes, porque me imagino que acá hay varios de ellos, asumen responsabilidad respecto de lo que están declarando. Bueno, existen tres tipos de carga. La carga por discrepancia entre el área real del terreno, sus linderos, con los que figuran en la partida registral. La norma establece que en este tipo de actos procede la inscripción de la declaratoria de fábrica, pero se deja constancia de una carga. A esta carga estamos haciendo referencia. ¿Cómo se levanta esta carga? Con el título que da mérito a la rectificación de área. ¿Ok? La carga por transgresiones a la normativa urbanística y edificatoria. Otro tipo de carga. ¿Cómo se levanta? Con un nuevo informe de verificador donde establezca que digamos que sí se respetaban los parámetros urbanísticos establecidos a la fecha de la construcción. ¿Ok? Y la carga por transgresiones a la norma de protección monumental, arqueológica, natural y bioseguridad se levanta con el informe de verificación ad hoc, porque los verificadores ad hoc son aquellos que se encuentran acreditados en instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, con un informe de ellos se levanta ese tipo de carga. Ok, es inscribida en la regularización de edificación perteneciente al patrimonio cultural de la nación siempre y cuando el Instituto Nacional de Cultura haya autorizado este tipo de regularización. Dispone la anotación preventiva en los procedimientos de regularización cuando el área del terreno sea superior al área registrada. Sin embargo, se aplican los rangos de tolerancia. Evidentemente, si está dentro del rango de tolerancia, se va a tener que considerar el dato establecido por el verificador. Bueno, este precedente de observancia obligatoria establece que no corresponde a las instancias registrales exigir el informe técnico de verificador ad hoc, pero cuando resulte evidente algún tipo de transgresión, nosotros sí podemos elevar un informe a la jefatura zonal. En el caso de que el verificador considere que se requiere informe técnico de verificador ad hoc, procederá a la inscripción de la fábrica dejando como carga conforme les había indicado anteriormente. Muchas gracias. Sé que me he pasado 5 minutos, las disculpas del caso, y quedo presto a absolver las consultas que se han realizado. Gracias.